Qué bueno, ¿no? Que aunque estamos tristes por el viaje, porque hemos mandado de viaje, o se ha ido de viaje Julio, ¿verdad? Pero qué bueno que sabemos dónde ha ido. Qué bueno que sabemos que está en la presencia del Señor. Y eso es grande, eso es hermoso, eso es lo mejor. Y sabemos que todos nosotros vamos a llegar al mismo sitio, por lo menos eso esperamos, ¿verdad?, en nuestra vida. Y esa es nuestra meta, ese es el sitio donde vamos a llegar todos. Y es hacia allí donde tenemos que enfocar nuestra vida. Así que debemos de tener muy claro cuáles son nuestras prioridades en la vida. Debemos de tener muy claro hacia dónde queremos enfocar, porque al final todos vamos a llegar al mismo lugar. Y es una pena haber perdido nuestra vida, es una pena habernos desviado del camino que nos traía bendición, nos traía altura, nos traía buenos objetivos, buenas cosas de parte de Dios, y perderlo. Es triste, ¿verdad? Sería muy triste. Así que yo creo que es interesante, importante que enfoquemos nuestra vida. Como me acuerdo siempre de nuestro hermano Alejandro, que siempre nos persigue con el título. Nos persigue porque tiene que ponerle un título, y a mí me cuesta a veces ponerle un título, pero hoy lo voy a decir aquí, es enfocándose en las cosas de Cristo. Y imaginaos ahora que cualquiera de estas cámaras no está bien enfocada. ¿Qué pasaría luego? ¿Cuál es el objetivo de que estén grabando? Que luego esto quede para otros hermanos que no han podido venir, que no están aquí. Y es importante, ¿no?, llegar ahí al final, que esto pueda colgarse en YouTube o donde corresponda, para que otros hermanos que no pueden estar aquí puedan beneficiarse de este tiempo de comunión con la Iglesia. Pero si estuviera desenfocado, no serviría de nada. Habrían estado aquí 2 horas, 3 horas. Imaginaos vuestra vida, nuestra vida, toda la vida, pero al final han perdido el enfoque. No valdría para nada. Algo así le pasó, vosotros sabéis la historia de la liebre, ¿verdad?, de la tortuga. Yo creo que todos sabéis esa fábula, ¿no?, en que sale una carrera, voy a abreviarla mucho para no alargarme, pero hay una carrera entre una tortuga que va muy lenta y una liebre que corre mucho. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la liebre salen de meta, la tortuga va despacito y la liebre ¡bum!, como una bala hacia adelante. Es verdad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento que la liebre dice, pues sí, ya voy a llegar, está en la meta ahí, voy a descansar. Se desenfoca de su objetivo. ¿Qué es lo que pasa en el camino? Pues que la tortuga va despacio, pero tiene muy claro cuál es su objetivo. Cuando está a punto la tortuga de llegar a la meta, la liebre se despierta, se da cuenta, quiere correr, pero ya no llega, gana la tortuga. Increíble, pero gana la tortuga. Esto es lo que el apóstol Pablo nos quiere mostrar, o nos quiere guiar en este texto que vamos a leer, que está en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 17. Dice así pues la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, en vuestros miembros lo terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y la avaricia, que es idolatría, a causa de las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ya distinción entre griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro y escita, siervo y libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, y con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Le damos gracias al Señor por su palabra. ¿Dónde está incluido este pasaje dentro de la Biblia? La iglesia de Colosas era una buena iglesia. Pablo, en los primeros capítulos de su carta a los colosenses, los alaba por tantas cosas. Pero como acostumbra ocurrir en nuestra vida, ¿no?, conforme vamos andando, les tienen que exhortar para que desechen algunas formas de pensamiento, ideas erróneas que intentan introducirse en la iglesia. Los legalismos judíos y otros tipos de filosofía, como el gnosticismo, ¿verdad?, que entre otras cosas pretendían tener información de Dios más sabia o más importante, superior a los apóstoles. Uno de sus razonamientos era que el mal y la materia estaban muy unidos, así que un Dios bueno no podría crear la materia, ¿verdad? Otro tipo de pensamiento relacionado era la enseñanza de que bajo la gracia uno puede practicar cualquier tipo de pecado. Puede dar riendas sueltas a sus apetitos y a sus pasiones corporales, porque total, si Dios nos ha perdonado. Y otra cosa, otra de las ideas, entre otras, ¿verdad?, era el misticismo, que espiritualizaban todo lo que pensaban y hacían, ¿verdad? Todo lo que se hacía, lo veían como algo bueno. Dicho de otra manera, lo que estaba sucediendo en aquella iglesia eran cosas que, aunque tienen apariencia de espirituales, con apariencia de ser cristianas, del cristianismo o religiosas, realmente nada tienen que ver con Cristo. Así que lo que Pablo les quiere insistir es que se den cuenta que Cristo es suficiente. Así que les insta a enfocarse en Cristo. Buscad las cosas de arriba, dice. En el versículo 1 hemos leído que Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido en Cristo. Pablo aquí está haciendo una contraposición entre lo que les estaba corrigiendo y lo que debían hacer. Así, las cosas de arriba son esas cosas que importan al Señor, esas cosas que tenemos en la palabra, que son nuestra base para saber lo que tenemos que creer de Dios y sobre Dios. Y que eso no solo se ha de notar en nuestra vida interior, sino también en nuestra vida interior. Nuestra forma de pensar, de ver la vida. Todo eso, Pablo insta a la iglesia a que sea transformado. En Gálatas, Pablo le dice a la iglesia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. En el mensaje de hace 2 semanas, el Señor nos instaba a poner la esperanza de nuestro futuro en las manos de Dios.
Enfocarse en las cosas de arriba nos ayudará a poner nuestra esperanza en las manos de Dios y nos propulsará a conseguir conectar nuestro enfoque de la vida, nuestros objetivos con el enfoque de la vida y los objetivos de Dios. La vida espiritual está íntimamente ligada a nuestro presente y a nuestro futuro. Cuando hemos resucitado con Cristo y nos hemos introducido en la Iglesia, ya nuestra vida anterior ha pasado. Ya todo lo que hacíamos anteriormente no tiene el mismo valor. Y hay cosas en las que podemos permanecer y hay cosas en las que no. Mi forma de ver las cosas tiene que ser transformada por su palabra. Y otra traducción sobre este texto dice, pues ustedes han muerto a esta vida. Buscar las cosas de arriba y poner la mira en ellas es un requerimiento, es algo que Pablo insta como una acción. Otra traducción dice, pongan la mira en las verdades del cielo. ¿Por qué? El Señor Jesús ya nos lo dijo, ya nos lo avisó. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Hay muchas personas a las que hemos hablado, yo creo que todos hemos tenido esta experiencia, que nos dicen, no, si yo creo a mi manera, ¿verdad? Todos podemos creer en Dios, pero cada uno tiene que creer a su manera. Pero nosotros, que hemos conocido al Señor, sabemos que eso no es así. ¿Y qué argumento le damos a esas personas? ¿O qué te argumentan ellos? ¿En qué se basan? Se basan solo en su propio conocimiento, en su propia esperanza, en su propia visión de la vida. Pero los que tenemos a Cristo no nos expresamos o expresamos esa verdad conforme nos parece. Lo hacemos conforme dicen las Escrituras, que es donde están escritas las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba es buscar las cosas según Dios, no según creo que deben ser. Y poner la mira en ellas es poner la mira en las cosas de Dios, y no según a mí me parece o según yo creo. Incluso las cosas espirituales, hermanos, las cosas espirituales. Dice el texto que hemos muerto, que nuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Qué interesante esto. A mí esa imagen de que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, me habla como de una protección especial, ¿verdad? Pero esa protección, en el contexto que estamos hablando, no es una protección del mal del mundo, o sea, no es una protección de daño corporal, no es una protección de que nos vaya a pasar algo, sino más bien es una protección contra toda impureza, todo pensamiento, toda cosa que nos viene de fuera y que es contrario a la palabra de Dios, pero que se queda en nosotros. Estar escondida nuestra vida con Cristo en Dios es que nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestra forma de vivir debe estar protegida con Cristo en Dios. Así que si hemos muerto a la vida anterior y hemos resucitado con Cristo, debemos hacer morir también las obras de nuestra vieja naturaleza. Cuando nosotros abrazamos el Evangelio, cuando tenemos un encuentro personal con Jesús y viene el nacimiento de nuevo, cuando Dios te da vida nueva, cuando renueva tu ser, quiere decir que tu vida pasada murió y que ahora eres una criatura nueva, con nuevos proyectos, nueva visión de la vida, una nueva esperanza. Es una proyección hacia el cielo, es una proyección hacia la presencia de Dios. Porque en Dios no cabe lo terrenal. Allí nuestra vieja naturaleza no puede entrar. Y sigue diciendo el texto, haced morir pues en vuestros miembros lo terrenal. No dice moriros vosotros, no, en vuestros miembros lo terrenal. En las cuales eran cosas que anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Qué es lo terrenal? ¿Qué es lo terrenal que nos está diciendo Pablo? Es lo que nos desenfoca de las cosas de Dios.
Lo terrenal es todo aquello que hacíamos antes, cosas que veíamos normales y que el apóstol Pablo lo pide como una acción de urgencia. Lo que hacíamos antes. No quiere decir que todos hiciéramos las mismas cosas, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que Pablo aquí está instando a los colosenses a dejar. La fornicación. ¿Qué es la fornicación? A veces leemos los textos bíblicos, ¿verdad? Que vienen muchas palabras, lo leemos de corrido, porque, bueno, pensamos que lo sabemos. Y no digo que no lo sepamos, pero no nos paramos a meditar si nosotros estamos dentro de esa afirmación o de esa palabra, de ese concepto. Fornicación es mantener relaciones sexuales sin estar casado con la otra persona. Eso es fornicación. Eso es bíblico. El pensamiento del mundo no es el pensamiento correcto. El pensamiento correcto es el pensamiento de Dios. Y el cristiano tiene que tener eso claro. El amor no tiene permiso para cometer un delito. El que yo sienta amor por otra persona no me da la facultad de decir, ¿por qué no voy a hacer esto? Porque eso está mal y se llama pecado. La versión de la palabra lo traduce como lujuria, porque en ese texto, en ese contexto, la fornicación tiene un sentido mucho más amplio. Apetito sexual excesivo. El sexo fue creado por Dios, todos lo sabéis. O sea que el sexo no es malo. Lo que es malo es el sexo fuera del orden de Dios. La impureza sería esa suciedad moral, esos pensamientos, esas palabras, esas pequeñas zorras que se cuelan en los viñedos y empiezan a comerse y cuando te vienes a dar cuenta está destrozado. Es eso que tú dices, Señor, si yo estoy orando, ¿por qué mi vida no se aviva? Porque yo no fornico, no miento. Pero esas pequeñas impurezas apagan tu comunión con tu Dios. Las pasiones desordenadas. ¿Y qué son pasiones desordenadas? No solo las sexuales, que eso ya el apóstol lo ha hablado ahí, sino que son el sentido original, Pablo se está refiriendo a todo aquello que se desborda. Y en ese contexto esa palabra dice que tiene que ver con sufrir y también con deseos sexuales. Así que una pasión desordenada puede ser todo aquello que cuando nos autocastigamos por lo que hacemos, por lo malos que somos, o porque no llegamos a donde queremos ir, a donde queremos llegar, ¿verdad? En nuestra vida espiritual o en mil cosas. O sea, también podríamos entrar aquí en esa pasión desordenada, todo aquello espiritual que se desborda como una locura. Y no estoy hablando aquello que el Espíritu Santo nos llama y nos ponemos a cantar y a alabar y a saltar y a lo que el Señor nos mueva, sino todo aquello que es carnal, que se parece a la espiritualidad pero que nada tiene que ver con ello. Y aquí pues tenemos los malos deseos, la avaricia, ¿verdad? Todo eso lo sabemos. Pero a veces hemos dejado todas estas cosas, pero seguimos manteniendo otras a las que tal vez no le damos tanta importancia. Y el apóstol Pablo a los colosenses les está diciendo que desechad también ahora vosotros estas cosas. Ira. ¿Qué es la ira? Un enfado violento. Eso es la ira. El enojo es esta traducción, ¿verdad? En otras traducciones pone rencor, que es ese enfado permanente. Es ese enfado que tiene un disgusto, un pesar continuo contra algo, contra alguien. La malicia, pues es la mala intención, la tendencia a pensar mal de los demás, eso es malicia también. La blasfemia ya lo sabéis, es ofender a Dios con tu palabra, con tus hechos. Es una acusación falsa también, es algo hecho con malicia para causar daño. Y las groserías, la mentira, todo esto yo creo que lo sabéis. Lo importante es, ¿estamos nosotros, tenemos en nuestra vida algo de esto? Sabemos que en el Señor tenemos perdón.
Si queremos enfocarnos en las cosas de arriba y queremos tener éxito, y cuando digo éxito, el éxito no es subirse aquí y predicar. El éxito no es tener una gran empresa, ser millonario, no ese es el éxito. El éxito en Cristo es tener una vida espiritual, una vida cristiana triunfante, que triunfa sobre el pecado, que triunfa sobre la maldad, que avanza, que siempre tiene su pensamiento en el más allá. Tener el pensamiento en el más allá no es dejar las cosas de aquí, sino que todo lo que hacemos estamos pensando que tenemos un objetivo más grande, un lugar más grande donde llegar. ¿Por qué nos tenemos que enfocar en Cristo, en las cosas de arriba? ¿Para qué? Para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, y si yo quiero agradar a Dios, tenemos que enfocarnos. Tenemos que enfocarnos en Cristo. Hemos estado de vacaciones, lo que hayamos podido irnos. Por lo menos hemos pasado el verano. ¿Nos ha dado tiempo a hacer una recapitulación de cómo ha ido nuestra vida durante este año? ¿O durante el año anterior? ¿O durante los últimos años? ¿En qué posición está nuestra iglesia? En cuanto a cercanía, en cuanto a poder del Espíritu Santo, en cuanto a una iglesia que evangeliza, una iglesia que proclama el reino de Dios. ¿Dónde nos hemos quedado, hermanos? ¿En qué lugar hemos perdido el enfoque? ¿En qué lugar nos hicimos como esa liebre que vio un árbol y se puso debajo a tomar la sombra mientras que esperaba que llegara la tortuga? ¿Sabéis? El pueblo de Dios, el Israel que conocemos de la Biblia, es el que tenía en su mano el llevar la salvación al mundo y le fue arrebatado por Dios. Le fue arrebatado por Dios. ¿Y a quién se lo dio? A nosotros, a la iglesia. Y si nosotros no hacemos esa labor, ¿quién la hará? Busquemos las cosas de arriba. Hermanos, no somos perfectos. Cuando nosotros nos convertimos, cambia nuestro interior, pero debemos enfocarnos y debemos de ir trabajando. No es fácil, lo sabemos, caemos. Todos en la Biblia no tenemos ningún hombre o mujer de Dios que no cayera y pecara. Pero fueron levantados por Dios, escucharon la voz de Dios y supieron volver al camino para andar en la meta. Dice el versículo 9, habiéndoos despojado ese viejo hombre con sus prácticas y revestidos del nuevo, a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Ir renovando nuestra mente. Yo no sé si lo he dicho alguna vez aquí, pero en una cierta ocasión escuché en una predicación que la mente es como aquel hombre que va sobre un caballo. Si tú no lo dominas, el caballo coge carrera, coge camino y hace lo que quiere. Te desborda. Pero si tú coges las riendas de tu mente, entonces puedes dominarla. Y puedes decir, no, yo sé qué es lo importante y voy hacia Cristo. Fijaos lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia en Roma. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis. ¿Para qué necesitamos renovarnos, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y luego los Efesios les insta a Pablo a que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Una misma fe, un mismo nivel de fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios y a la condición de un hombre maduro a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Esa es nuestra meta siempre. Ese es el enfoque. ¿Cómo fue Cristo? Para que ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados a la deriva
por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error, sino que aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos. Nos tenemos que aferrar a la verdad en amor. A Cristo, que es la verdad también, en amor. Crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien conjuntado y trabado entre sí por todas las junturas que se ayudan mutuamente según la actividad adecuada de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Qué interesante esto. Toda la Iglesia unida, cada uno con nuestros dones, cada uno con nuestras capacidades, todos juntos, enfocándonos en Cristo. Cuando una iglesia se enfoca en Cristo, y cuando digo una iglesia soy yo mismo. O sea, la iglesia soy yo. La iglesia se llama Guillermina, Manolo, se llama Gaby, se llama Esther, se llama Belén, se llama Ricardo. Cuando una iglesia se enfoca en Cristo, las cosas cambian. Pero yo no puedo esperar que Ricardo haga mi parte, ni que Esther haga mi parte, ni que José Antonio haga mi parte. Mi parte la debo de hacer yo. Cada uno de nosotros hemos de pensar si queremos seguir hasta aquí perdiendo el tiempo, y cuando digo, hermanos, perder el tiempo, no me refiero a que hayamos perdido todo el tiempo, sino a que podíamos haberle sacado mucho más partido al tiempo, que hubiera sido un tiempo mucho más profundo, mucho más fructífero. Así que, para crecer y para poder enfocar nuestra vida en Cristo, no se trata solo de no hacer estas cosas, sino de una filosofía de vida. Se trata de vivir la nueva naturaleza. Hemos desechado eso, vemos que eso está mal, está en nuestra vida. Arrepintámonos y pidamos perdón al Señor y encontraremos consuelo en Él, y encontraremos restauración en Él. Y ayer compartía en Aracena que lo bueno que tiene ser cristiano, ser hijo de Dios, es que tu vida puede cambiar, que puedes coger una vida nueva, diferente a la que tenías antes. Una vida especial, una vida de felicidad. O sea, Dios hace las cosas nuevas siempre. Siempre hay esperanza. No importa dónde hayamos llegado hasta aquí, lo importante es qué vamos a hacer de aquí hacia adelante. Y quiero preguntarte, hermano y hermana, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tomar una decisión para enfocarte en Cristo? Yo la voy a tomar. Yo estoy en ello. Y quiero. Y considero que mi vida espiritual no es de lo peor, todo lo contrario, pero sé que se llega más alto. Sé que se llega más cerca de la presencia de Dios. Sé que Dios puede hacer cosas más hermosas a través de mi vida. Y yo quiero llegar allí. Y yo creo que tú también quieres. Porque el Espíritu Santo nos lleva a eso, nos lleva a santificarnos, a limpiar nuestra vida y a ponernos a los pies de Cristo. Y el apóstol Pablo les dice, vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de compasión, de benignidad, que es la respuesta cristiana hacia los demás, la humildad. Ay, qué curioso esto de la humildad, a mí me llama mucho la atención, porque a veces vemos personas así que parecen muy apagadas, muy tal, y decimos, uy, qué humilde es. A veces esa forma de ser tiene que ver con el carácter, no con la humildad, porque también he conocido personas con un carácter muy fuerte, que dicen las cosas muy bruscas y que sin embargo cuando se les ha dicho, mira hermano o hermana, estás haciendo esto mal, han sabido humillarse delante del Señor y cambiar su actitud. Y eso es humildad. Humildad consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. ¿Tú tienes limitaciones? ¿Tienes debilidades? Sí, yo también. Y en obrar de acuerdo a ese conocimiento. No queramos ser más de lo que somos. Trabajemos en el Señor para que Él haga algo más y mejor en nosotros. Pero no queramos llegar donde Dios no nos llama. ¿Cuántos fracasan en el intento, en el servicio cristiano? Porque se creen que lo máximo es llegar aquí al púlpito. O lo máximo es tener una gran iglesia. ¿Cuántos fracasan creyendo que
que lo que no han podido conseguir en su vida lo van a conseguir en la iglesia. Cuando el subirse al púlpito o no subirse al púlpito, cualquier servicio cristiano, cualquier responsabilidad en la iglesia, tiene que ver con lo que Dios está haciendo en tu vida. Y que la iglesia reconoce, no porque tú digas, yo voy a hacer esto, sino porque están viendo lo que Dios está haciendo a través tuyo y a través mío. Y yo podría coger ahora, ¿no? Y decir, bueno, pues yo voy a ser el pastor de esta iglesia. O me voy a ir a otra iglesia y voy a hacer una iglesia más grande. Fracaso total. ¿Por qué? Porque la obra la tiene que hacer Dios. Porque la obra que la reconocen son los espirituales. Y los espirituales, que es toda la iglesia sin excepción, son los que realmente ven el ministerio del tipo que sea. Como decía antes, la conversión no es el final de un proceso. No es que ya hemos pasado de muerte a vida y ya está. La conversión es el inicio de una nueva vida en la que tenemos que crecer. El crecimiento cristiano es algo que se debe trabajar buscando las cosas de arriba, donde está Cristo, y poniendo la mira en sus cosas. Vamos aprendiendo a valorar lo que es bueno. Conforme nos acercamos al Señor, conforme vivimos la vida cristiana, vamos poco a poco valorando lo que Dios nos enseña. Pero seguimos hacia adelante. En esta nueva vida todos somos uno y crecemos en igualdad. Todos tenemos la misma oportunidad delante de Dios de crecer. Depende de nosotros que queramos crecer. Y aunque en la práctica cada uno tenemos una responsabilidad y unos dones, en Cristo no hay diferencia ninguna. Y a todos nos ama por igual, al que da más y al que da menos, nos ama. Y su amor, como hemos dicho otras veces, ya lo mostró, no tiene que demostrar nada. Tu amor por mí, por ti y por mí, lo dio en la cruz. Y ese es el nivel máximo. Y Él dio el nivel máximo por todos. Por el que sirve y por el que no sirve. Por todos, hermanos. Por el que viene todos los días a la iglesia y por el que no puede venir. Por el que lucha contra el pecado y por el que lo tiene dominado. Pero enfoquemos nuestra vida en las cosas de Cristo. Perdonad, esto de tener notas a veces tiene sus más y sus menos, ¿verdad? Soportándose los unos a los otros, dice el apóstol Pablo. Soportaos los unos a los otros y perdonaos. Es parte de la vida de la iglesia. Soportarnos, es parte de la vida de la iglesia perdonarnos. ¿Y de qué manera dice Pablo en el versículo 13? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportarse, ¿sabéis lo que quiere decir? Es llevar sobre sí, sobre uno, una carga o peso, aguantar, resistir. Esto no es lo que dice el mundo, ¿verdad? Esto no es lo que nos dice la sociedad. No. Si alguien te ofende, pues déjalo, vete por otro lado y apártate de esa persona. Cuidado, una cosa es aguantar a la gente tóxica, como se dice hoy día, ¿verdad? Que está todo el día. Cuidado, ¿vale? Pero sí que debemos de soportarnos, llevar la carga de los demás, resistir. Las relaciones entre nosotros a veces son difíciles porque cada uno somos de una manera. Cada uno tenemos un carácter. Cada uno tenemos una perspectiva de vida. Además, tenemos una cultura propia, familiar. Pero por eso debemos de tenerlo en cuenta. Y el perdón, que es uno de los elementos más importantes para el cristiano. Porque no se trata de palabras, se trata de una acción. En Romanos también el apóstol Pablo dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, y siendo pecadores, Él sabiendo que éramos pecadores y que íbamos a seguir pecando, Él murió por nosotros. Perdonar como Cristo nos perdonó supone que aunque el hermano o hermana nos haya ofendido, debemos estar dispuestos a morir a nosotros mismos para ser tal cual es Cristo. Recordemos que el Señor nos perdonó a nosotros con todos nuestros pecados y maldades. Todos
tú sabes cómo eres. Creo que era Spurgeon que dijo en cierta ocasión, yo creo que aquí también lo he dicho alguna vez, cuando hablen mal de ti, no te ofendas, porque tú sabes que eres peor de lo que dicen. Y es verdad, hermano, tú eres peor de lo que dicen de ti. Yo soy peor de lo que dicen de mí cuando nos hablan, porque nosotros conocemos todo lo que somos, lo que hacemos, ¿verdad? ¿Y cuál dice el apóstol Pablo que es el vínculo perfecto del amor? ¿Cuál es el vínculo perfecto? Perdón, el amor, ¿verdad? El amor. El amor es lo que ata, lo que nos une o relaciona a las otras personas, a los demás. Hay un tejido que a mí me llama la atención, que es la ropa vaquera, o la ropa tejana, como se llamaba antes, ¿verdad? Es una ropa muy fuerte. Fue creada para los que trabajaban con animales, con las vacas, en el ganado, ¿verdad? Todo eso. Así que es una ropa muy fuerte. Pero incluso la ropa esa a veces se rompe. Pero hay una cosa por donde yo no he visto romperse un pantalón bien cosido, de ropa de este tipo. Y es por la unión. Por donde está, donde tiene el hilo de unión. Ese hilo de unión es el amor. Puede que haya roturas, pero la unión va a estar en ese hilo, en el amor por el otro y en el amor de Dios en nuestra vida. El amor de Cristo por nosotros es el que hizo que siendo Dios se hiciera hombre por nosotros y entregara su vida en sacrificio, muriendo en una cruz para reconciliarnos con Dios. Es importante, hermanos, que tengamos en cuenta todo lo dicho hasta aquí. Es importante que pensemos y que enfoquemos nuestra vida en Cristo, que miremos hacia atrás y veamos en qué podemos mejorar. Sabemos que en el Señor siempre tenemos esa nueva oportunidad de cambiar nuestra vida y de enfocarla hacia las cosas de arriba. Cuando hablábamos de enfocar la vida, estoy concluyendo, hace 2 semanas os decía que no tiene por qué ser siempre enfocar nuestra vida en las cosas de la iglesia como parte, pero puede ser que tu proyecto de vida tengas en mente crear una empresa, tengas en mente ser directivo de una empresa, ¿verdad? Tengas en mente otro tipo de cosas, pero sea lo que sea que hagas y que Dios haya puesto en tu corazón, enfoca tu vida en la vida, en las cosas de arriba, donde está Cristo. Como cristianos debemos huir de personalismos, de figurar, de que se nos vea a nosotros y debemos enfocar nuestra vida en Cristo. Es necesario hacer el esfuerzo de poner nuestros pensamientos y nuestras metas en lo que agrada al Señor. Ninguno de nosotros es mejor que el resto. Ninguno, hermanos, sin excepción, ninguno de nosotros. Todos fuimos comprados por el mismo sacrificio, el de Cristo, por el mismo motivo, el amor de Dios. Todos fuimos lavados con una misma sangre, la derramada por el Señor Jesús. Todos éramos igual de pecadores y todos seguimos siendo perdonados en nuestros pecados actuales, si vamos con un corazón sincero a Cristo. La palabra de Dios es nuestra guía y ella es la que marca lo que es de Dios y no nuestros propios pensamientos. Y nuestra forma de comportarnos y de hablar ha de ser siempre santa, limpia, como si habláramos en el nombre del Señor. Buscar y poner la mira en las cosas de arriba requiere acción, dejar las cosas de la vida anterior y renovarse. Y hermano, piensa esto y tenlo en mente. Si enfocas tu vida en las cosas de arriba, si enfocas tu vida, enfoco mi vida en las cosas de arriba, va a haber muchos cambios poderosos, porque Dios va a trabajar a través de nuestra vida para el bien nuestro y para el bien de los demás. Vamos a orar.